Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo elaborar, cómo desarrollar una simulación que usa contacto. Entonces, voy a partir de este ensamble, el cual voy a dejar en mi sitio web disponible para que lo visiten, y voy a usar el Autodesk Inventor Nastran. Vamos a hacerlo por acá. ¿En qué consiste? Básicamente vamos a someter este elemento, que es esta bola, es como una parte de un remolque, donde esta bola es donde se engancha, digamos, la carga. Y toda esta parte de acá va unida a un automóvil, entonces esto sufre, digamos, una carga hacia atrás y vamos a mirar el comportamiento de todos estos materiales. Entonces, lógicamente aquí lo primero, ¿qué sería? Pues acá nos van a aparecer, digamos, algunos estos sólidos. Esto, digamos, directamente lo vamos a remover de aquí, pero lo más importante viene por acá. Este material genérico lo vamos a eliminar y por acá hay unas idealizaciones que también vamos a eliminar. Bien, eso como primera medida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, definir el material. Entonces, el material va a ser un material nuevo. El material que voy a usar yo en este caso va a ser el mismo, es decir, no me voy a complicar trabajando diferentes materiales para todas las piezas. A todas le voy a poner esta aleación de acero. Le voy a dar aquí en OK. Estos valores permisibles, digamos, estas resistencias a la tensión y esta resistencia a la fluencia son importantes para el cálculo del factor de seguridad ahorita. Vamos a darle OK. Entonces me quedó aquí definido el material. Ahora lo próximo que voy a hacer es que voy a trabajar estas idealizaciones. Acá donde dice sólidos vamos a crear varias idealizaciones nuevas. Entonces el sólido número 1 va a ser, digamos, lo que yo voy a llamar el pasador. Son elementos del tipo sólido, ¿de acuerdo? Hay que volverlo a modificar. Entonces, acá donde dice pasador, si uno modifica este tipo, tiene que modificar el nombre otra vez. Y vamos a asignarle esa aleación de acero. La geometría que le vamos a asociar es precisamente esta, este pasador. Le vamos a dar en OK. Bueno, hay que agregar más. Entonces, vamos a agregar uno nuevo o podemos usar este botón de acá. Este sólido número 2 va a ser lo que yo voy a llamar, digamos, el receptor, ¿de acuerdo? Y también va a ser de acero. La geometría que voy a asociar a ese receptor va a ser esta de aquí. ¿Verdad? Vamos a crear una nueva. A ese tercer sólido le vamos a llamar, digamos, el acople, que es la pieza amarilla. Y vamos a asociarle esta geometría de acá, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar aquí en OK. Listo. Bueno, hubiéramos podido usar este botón. El otro sólido, ¿cuál será? Algo que yo voy a llamar acople bola, ¿de acuerdo? Ese acople bola es este. Y le damos acá en nuevo. Y el último sólido es en realidad esta tuerca que va aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamarlo simplemente la tuerca. Y vamos a asociarle esta geometría, ¿de acuerdo? Y le damos en OK. Ahí están los 5 sólidos, las 5 idealizaciones. Ahora vamos a definir qué puede ser. Vamos a definir los contactos, ¿de acuerdo? Entonces esto es un ensamble que se realiza común y corriente en Inventor. Entonces vamos a configurar unos contactos. Entonces por acá vamos a configurar los contactos de manera manual. Y vamos a configurar un primer contacto que es el contacto pasador-receptor. Es decir, este es el contacto entre este pasador de acá y toda esta pieza gris. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de contacto va a ser superficie-superficie, la entidad maestra y la esclava. No va a importar cuál es cuál, dado que vamos a usar un tipo de penetración que es simétrico. Esto lo que significa es que los nodos de una malla no pueden penetrar un elemento en la otra, y que viceversa, digamos, los nodos de la otra malla no pueden penetrar en el elemento de la otra. Eso es lo que significa. Entonces, en realidad, si usas el tipo de contacto simétrico, eso no va a importar. Bien, entonces vamos acá, podemos seleccionar cualquiera de las dos. Entonces la entidad maestra podría ser cualquiera de las dos. Entonces vamos a seleccionar qué superficie, la superficie del pasador, ¿de acuerdo? Toda completa, la superficie del pasador, que también sobresale por este lado, ¿de acuerdo?
Bueno, acá yo creo que quedó justo a ras, pero vamos a dejarlo así. Y acá la entidad esclava van a ser entonces ¿quiénes? A ver, pasador con receptor. Ahora, el receptor es la pieza gris. Entonces, el tipo de contacto que vamos a usar aquí es un contacto del tipo separación. El contacto del tipo separación es el contacto más natural. Es decir, si tú pones un objeto sobre una mesa, pues el objeto no puede penetrar la mesa, pero si tú tomas el objeto, sí lo puedes separar de la mesa. Entonces, es ese tipo de contacto. Simplemente no impide penetración, pero sí impide deslizamiento. Es decir, es como tomar un objeto y deslizarlo sobre una mesa, apretarlo contra la mesa o levantarlo de la mesa. Bien, entonces la entidad de esclavo. Tenemos aquí entonces algo que seleccionar y es lo siguiente. Justo esta cara de acá. Entonces sostenemos el cursor ahí encima y nos aseguramos de que seleccionamos la cara que corresponde, que es esta de acá. Bien, nos vamos del otro lado y hacemos el mismo proceso. Entonces vamos a copiar y aquí se nos está seleccionando, la vamos a seleccionar y ya está. Entonces, tipo de contacto, separación, simétrico, y estos parámetros los vamos a dejar así. Listo, ya está el primer contacto creado. Vamos ahora a crear el segundo. Entonces, ese segundo contacto, digamos, podría ser entre el acople, que es la pieza amarilla, y este pasador. Es decir, aquí hay que tener claro que la carga se va a transferir, la vamos a poner sobre la bola transfiere carga a este acople, el acople le transfiere carga a el pasador y el pasador a esta pieza gris. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo claro desde el principio. Vamos a ocultar esta pieza gris porque me estorba. Entonces vamos a ocultar esa pieza gris. Esa pieza gris se llama acople. Perdón, me equivoqué. Esta la tenemos que dejar, es el receptor el que tenemos que ocultar. Bien. Y ahora entonces vamos a configurar estos contactos. Estos planos fueron parte de la construcción, así que los voy a ocultar porque en realidad no están contribuyendo, digamos, están estorbando un poquito, así que vamos a ocultarlos mejor. Vamos a darle aquí en Visibility y por aquí también. Eso es. Entonces, vamos por acá, contacto manual. Bien, entonces, a este contacto lo voy a llamar el contacto entre el acople, la pieza amarilla y el pasador. Entonces, superficie a superficie, la entidad maestra y esclava, recuerden que esto no importa. Voy a seleccionar la superficie del pasador y como entidad esclava voy a seleccionar la superficie que hay por dentro. Esta por un lado, giro hacia el otro lado y selecciono ¿cuál? Esta que está por acá, ¿de acuerdo? Y ya están las superficies, el tipo de contacto es el mismo, contacto del tipo separación, penetración simétrica y el resto lo dejo tal cual está. Bien, ya tenemos entonces el segundo contacto. Bien, vamos para un tercero, entonces otro contacto manual. Esta pieza del receptor, si quieren ya la pueden mostrar, y vamos ahora a otro contacto manual. Vamos a llamar a ese contacto el contacto entre el acople y el receptor, ¿de acuerdo? Receptor, es decir, la pieza amarilla y la pieza gris interactúan, entonces hay que ocuparse de eso. Contacto superficie-superficie, acá en entidad maestra. Como vamos a usar otro contacto del tipo separación con penetración simétrica, no va a importar cuál es la maestra y cuál es la esclava, ¿de acuerdo? Entonces, acá como entidad maestra podríamos seleccionar todas estas caras que están alrededor, ¿de acuerdo? Todas estas caras de acá, nos giramos hacia el otro lado, vamos a hacerlo por acá, me giro desde este lado, esta superficie, esta y esta. Bien, todo el contorno. Y en la entidad esclava, entonces todas las superficies, pero en la pieza gris. Me voy a girar de este lado y voy a seleccionar todas estas superficies. Esta de acá, voy a seleccionar estas pequeñitas de acá, también por acá arriba. Y me voy a girar, girarme en esta dirección, selecciono aquí, aquí y acá. Ya las tengo, ¿de acuerdo? Esas son. Tipo de contacto, también separación, permite deslizamiento, simétrico, y dejo el resto tal cual está. Muy bien. Ahora, hay que configurar otro contacto. Ese contacto es entre, digamos, entre
entre este acople bola que entra acá y la pieza amarilla. Entonces a ese contacto lo vamos a llamar el contacto entre el acople bola y el acople, ¿sí? Superficie a superficie. Como vamos a usar aquí un contacto del tipo separación, entonces, y el tipo de penetración simétrico, entonces no va a importar tampoco quién es la entidad maestra y quién es la entidad esclava. Bien, entonces vamos a seleccionar la superficie de la bola y vamos a seleccionar la entidad esclava. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Que la entidad maestra es la que no puede ser penetrada por la entidad esclava, ¿de acuerdo? Entonces, eso en este caso, como les decía, si usted usa el tipo de penetración simétrica, no va a importar, porque en realidad ningún nodo va a penetrar los elementos del otro objeto, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, ¿esto cuándo importa? ¿Cuándo importa cuál es la entidad maestra y cuál es la entidad esclava? Cuando usted usa el tipo de contacto asimétrico. Porque en el tipo de contacto asimétrico, entonces, la parte que esté como entidad esclava, ¿cierto? Es la que es la parte cuyos nodos no pueden penetrar los de la entidad maestra, ¿de acuerdo? Pero hay documentación suficiente en la página de Autodesk para informarse sobre esto. Por hoy todos van a ser contactos con tipo de penetración simétrico. Entonces, la entidad esclava, ¿cuál será? La entidad esclava será entonces la parte de adentro, ¿cierto?, de esta pieza amarilla, pero también hay que contar con la parte interior de la tuerca, ¿de acuerdo?, que es esta, ¿sí? Muy bien, tipo de contacto separación, tipo de penetración simétrico, y dejo el resto tal como está. Y la última va a ser la siguiente. Voy a hacer un tipo de contacto que es entre la tuerca y el acople, ¿de acuerdo? Y el acople, o sea, la pieza amarilla. Entonces, la entidad maestra, ¿quién va a ser, o a quién podríamos seleccionar como entidad maestra? Podría ser esta superficie de abajo. Bien, y la entidad esclava la podríamos seleccionar como todas las superficies de arriba de la tuerca. Para eso voy a ocultar este objeto, es decir, voy a ocultar el acople, lo voy a ocultar, y voy a seleccionar acá, voy a seleccionar todas estas superficies, y por si acaso voy a seleccionar también las superficies de estos redondeos, ¿de acuerdo? Hago aquí, y por este otro lado también hago lo mismo con esta de acá. Muy bien, entonces ya los tenemos. Ahora, el tipo de contacto, lo voy a volver a mostrar, va a ser no un contacto del tipo separación, dado que la tuerca, en realidad este elemento y la tuerca van roscados, y este elemento, según tengo entendido, va roscado en la pieza amarilla. Entonces, el contacto entre la tuerca y la pieza amarilla lo voy a dejar como un contacto del tipo bonded. ¿Bonded qué es? Haga de cuenta que está soldado, es decir, haga de cuenta que los nodos están unidos, que son comunes, es decir, que los nodos de la malla del elemento amarillo básicamente son continuos con los nodos de la malla de la tuerca, es decir, es como si fueran una sola pieza, ¿de acuerdo? Eso es bonded, es decir, la palabra bonded en inglés es la palabra pegados, es decir, están pegados de manera rígida, no se separan ni se penetran, listo. Entonces, o soldados también, pueden entenderse así como soldados, superficie con superficie. Tipo de penetración simétrica, y el resto lo dejamos tal cual está. Bien, entonces vamos a darle OK aquí, y ya están los 5 tipos que quería crear de contactos. Miren que los hicimos de manera manual. Vamos a volver acá. Ahora, ¿qué vamos a configurar? Vamos a configurar, digamos, algunas cosas aquí. Vamos con la malla, por ejemplo. Vamos a empezar mallando con elementos de tamaño 10 del tipo lineal, ¿de acuerdo? Vamos a generar esa malla y vamos a esperar. Entonces dice que la malla ha fallado. Tenemos que observar qué será lo que ha fallado. Entonces nosotros tenemos por acá otra falla. Vamos a observar a qué se puede deber esto, y vamos a darle aquí en OK. Nos está diciendo que hay fallas en el pasador y en el acople bola. ¿Cuál será el problema? Pues el problema
se va a remontar acá. Vamos al acople bola y vamos a editar este señor. Ahora, ¿qué sucede con el acople bola? Sucede que puede ser necesario, digamos, regenerarlo. Administrar, reconstruir. Vamos a reconstruir. Ok, ahí está. Vamos a guardar, vamos a actualizar y vamos a regresar. Y el otro es el pasador. Vamos a ver qué le pasa, qué le sucede al pasador. Vamos a ver otra vez por acá por administrar, vamos a decirle reconstruir, vamos a decirle actualizar, lo vamos a guardar y vamos a retornar. Listo. Vámonos otra vez para Nastran y vamos a intentar, si están los ajustes, todo está bien, vamos a tratar de generar la malla nuevamente. Ahí está, ahora sí funcionó. Ese era el problema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí en OK. ¿Qué otra cosa hay que configurar? Tenemos que configurar las restricciones, ¿de acuerdo? Entonces esas restricciones van a ser del tipo fijo y las vamos a poner justo aquí. Simplemente vamos a fijar toda esta superficie con restricciones del tipo fijo. Es decir, vamos a fijar absolutamente todos los nodos en el espacio, no van a poder desplazarse ni rotar, ¿de acuerdo? Bien, vamos por acá. Recuerden que estos planos los preferimos ocultos, así que vamos a ocultarlos y volvemos por acá al master. Bien, ¿qué falta? Configurar las cargas. Vamos a aplicar entonces unas cargas y esas cargas va a ser una carga que vamos a aplicar sobre la bola, ¿de acuerdo? Ahí está la entidad seleccionada, la bola, en su caso número 1, y guiándonos por este sistema coordenado que nos muestran aquí, entonces estaríamos en Z el azul, es decir, en menos Z, nosotros vamos a poner una carga de menos 500 newton y vamos a darle clic en OK. Muy bien, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Pienso yo que nada. Podemos entonces, vamos a guardar y vamos a hacer una primera prueba. Entonces vamos a darle acá clic en análisis y vamos a decirle resolver en Nastran. A ver qué sucede. Lógicamente esa malla de tamaño 10 es una malla extremadamente burda, ¿de acuerdo? Yo no espero los mejores resultados con esa malla, pero la voy a usar grande para que resuelva rápido. Lógicamente es un análisis estático lineal, es decir, es algo que se resuelve relativamente rápido. Entonces acá tenemos los resultados. Lo primero que les quiero mostrar pues es lógicamente observen la geometría, observen que el contorno de las líneas rojas pues es básicamente la pieza sin deformar y lo que tenemos es aquí la pieza deformada. Me está mostrando los esfuerzos de von Mises, que son los que están acá arriba, y algo que a mí me parece interesante es venir acá por los resultados y observar cómo se da la transferencia de cargas. Aquí aparentemente hay unos esfuerzos, pero no se ven muy bien, los quiero ver un poco mejor. Voy a modificar el gráfico, es decir, el rango de datos que me está mostrando para las gráficas. Entonces acá en el esfuerzo de von Mises, aquí en opciones del contorno, voy a modificar y voy a especificar el máximo y el mínimo. Entonces en el esfuerzo de von Mises voy a poner acá un valor máximo que va a ser de 2 megapascales. Esto ya lo había probado antes. Entonces cuando esto sucede, vamos simplemente a decirle aquí en display y lo que quiero es básicamente que me cambie la escala para poder observar mejor esto que está sucediendo aquí, que me interesaba apreciar. Entonces, observe, todos los esfuerzos que sean 2 o mayores que 2 van a tener unos colores rojos, bueno, de hecho cualquiera que se acerque al 2 van a tener unos colores rojos muy intensos. Y mientras más frío, pues menor es el esfuerzo. Entonces me interesaba mostrar esto. A cualquier persona pues le puede interesar y pensar si el contacto se está generando. Entonces vamos a animar y vamos a observar de perfil qué se observa.
Entonces, ¿qué estoy esperando? Que esta malla, digamos, sobresalga un poco y la evolución de estos esfuerzos aquí que también me interesa verla. Inclusive lo que sucede con el pasador, que aparentemente se curva un poco y se tira hacia atrás. Entonces observe la malla, observe la parte de la derecha, cómo se desplaza y cómo lo que yo estoy llamando el receptor se queda casi que quieto, ¿cierto? Entonces se supone que la pieza de adentro está deslizando. Entonces observe que la malla efectivamente tiene un desplazamiento relativo que es bien importante con respecto a la pieza que yo estoy llamando el receptor. ¿De acuerdo? Entonces ese comportamiento lo quería yo observar y cómo se concentra el esfuerzo debido a la transferencia de carga entre el pasador y esta pieza a la que yo le llamo el receptor. ¿De acuerdo? Observe eso. Inclusive este elemento se deforma y se desplaza debido a que este elemento transfiere carga al pasador y el pasador luego al receptor. Bueno, vamos a parar esta animación. También puede ser importante revisar otro resultado. Acá en otros, revisar el factor de seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, la comparación entre el esfuerzo de von Mises y las resistencias. Entonces, acá tenemos un valor de un factor de seguridad que si yo lo muestro tal cual está, me va a aparecer lo que ya van a ver. Va a aparecer casi prácticamente todo en rojo. ¿Sí? Es decir, hay partes cuyo factor es extremadamente alto. ¿De acuerdo? Entonces, esas partes son partes que no están sometidas casi que a ningún esfuerzo. Por ejemplo, el extremo del pasador no está sometido prácticamente a ningún esfuerzo. Por eso el factor de seguridad da tan alto. Entonces no me interesa eso, entonces lo voy a especificar acá un valor y le voy a dar acá un valor máximo de 50. No me interesa irme tan arriba y vamos a mostrar aquí. Entonces es para que tengan cuidado al momento de interpretar y esto era lo que estaba buscando, algo más realista. Algo que les quiero mostrar es este elemento. Cuando ustedes le dan aquí en Props, esto le permite ubicarse sobre cualquier punto de la malla y observar el dato de interés justo ahí. Entonces el factor de seguridad aquí, por ejemplo, es 28,5 casi. Si me muevo hacia la zona roja, pues va a disminuir, ¿cierto? Porque la idea es, si el factor de seguridad está por encima de 1, la pieza, digamos, es segura. Mientras más cercana a 1, pues por encima, menos segura. Si pasa por debajo de 1, es porque la pieza falla, es decir, el esfuerzo en ese punto supera el esfuerzo de von Mises. Bien, esto está bien así. Vamos a retornar aquí y voy a hacer algo diferente y es que voy a hacer un análisis de convergencia de la malla, es decir, los resultados del esfuerzo que me está mostrando, no sé si puedo confiar en ellos. Entonces vamos a mostrarlos. Nuevamente le voy a dar aquí clic en Display y vamos a observar esos resultados con la malla de tamaño del tamaño de elemento 10. Entonces observe dónde está. Bueno, vamos a cambiar este factor de seguridad, lo vamos a cambiar aquí por props. Voy a retirar que no me muestre más esto. Vamos a darle clic aquí y acá vamos a cambiar otra vez a la visualización de los esfuerzos. Entonces por acá por stress voy a cambiar. Me interesa el de von Mises, así que lo busco acá en esta lista. Mírenlo aquí. Bien. Y ahí me lo está mostrando. Ahora, el esfuerzo máximo se ubica aquí y es de 22,4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿puedo confiar en que ese es el valor máximo? No sé. Vamos a refinar la malla y vamos a observar qué tanto podemos confiar en ese punto. A priori yo diría que el máximo va a estar en otro lugar, aunque esta prueba la he hecho ya varias veces preparando este video y yo sé en dónde va a dar, así que los voy a guiar hacia allá. Entonces vamos a refinar esta malla, pero es tan costoso refinar toda la pieza completa, debido a que ya he hecho muchos ensayos, que yo sé con buena certeza de que lo que más me conviene en este caso es retornar aquí y usar un control de malla. Ahora, este control de malla, lo que yo voy a hacer es que voy a usar el tipo de entidad. No voy a refinar un vértice, ni un borde, ni la parte completa, sino que voy a refinar solamente caras.
Entonces voy a seleccionar algunas caras, por ejemplo esta, digamos esta cara de acá, esta y tal vez estas de acá. Voy a probar con esta de acá y estos redondeos también, ¿de acuerdo? Voy a hacer este primer ejercicio, lo voy a hacer completo. ¿Por qué? Según lo que el análisis o los análisis que yo he estado haciendo me han llevado a la conclusión de que los esfuerzos se están concentrando principalmente acá en el borde y en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a concentrar mi análisis justo en las zonas aledañas. Ahora voy a seleccionar el elemento, entonces no va a ser un elemento de tamaño 10, sino que lo voy a reducir, por ejemplo, a elementos de tamaño 4. Le voy a dar en OK y voy a correr de nuevo mi análisis, ¿de acuerdo? Entonces me vengo para acá. Bueno, antes de eso, importante, vamos a generar nuevamente la malla y vamos a observar el mallador automático que trabajo hace. Fíjense que solamente está refinando las superficies que yo seleccioné y ahora que ya hice el refinado, vamos a conservar todo igual y vamos a darle clic en resolver en Nastri. Bien, entonces la densidad de malla es mayor, o sea que estoy esperando que tarde algunos segundos más. Dice que la solución está completa. Tal vez hubiese sido también buena idea mallar tal vez el cilindro, pero por ahora, digamos, esto es para ilustrar. Ahora observen, esto nos está mostrando desplazamientos. Lo que más nos interesa, digamos, son los esfuerzos o el factor de seguridad, como usted lo quiera ver. Vamos a mostrar los esfuerzos de von Mises y observe que, como yo, digamos, había estimado, vamos a ocultar estos controles de valla por acá, por donde dice visibilidad de objetos, acá donde dice mesh controls, vamos a ocultarlos porque no me interesa verlos. Entonces se observa que hay una tendencia a que los esfuerzos se concentren o acá en este borde de aquí, o que se concentren en este redondeo, ¿sí? Entonces acá tenemos un máximo que es 29,36. Observe que ya el esfuerzo máximo no está por acá, sino que está por aquí. Entonces fíjese el cuidado que hay que tener ahí. Entonces voy a enfocarme todavía más, es decir, yo ya he hecho muchos ensayos, entonces ya, digamos, mis análisis ya me han conducido a que la zona más crítica es esta de aquí y tal vez esta de acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar aquí en retornar, ¿de acuerdo? Y atentos a ese valor que teníamos ahí. Era un valor de aproximadamente 29 y lo tenía sobre ese redondeo. Yo voy a empezar a aprovechar ese valor y voy a empezar a llenar esta tabla con un tamaño de elemento que hemos puesto como 4, ¿cierto? Tenía, digamos, un esfuerzo de 29. Tamaño de elemento ahí en ese redondeo, ¿de acuerdo? Vamos a volver acá. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar ese control de malla, ¿cierto? Por acá por Mesh Control lo voy a editar y lo que voy a hacer es que me voy a deshacer, o mejor dicho, lo voy a eliminar por completo. Para que el video no nos quede demasiado largo, ese control lo voy a eliminar por completo. Voy a regenerar la malla toda completa nuevamente. Y ¿saben qué voy a hacer? Voy a refinar solamente el redondeo. Bien, voy entonces a introducir un control de malla y sobre ese redondeo voy a enfocar mi atención. Bien, voy a enfocar mi atención. Lógicamente esto yo no lo hago pensando a la ligera. Yo he hecho ya muchos ensayos, muchos refinamientos, que es lo que usted debería hacer también, y ya me he dado cuenta que los esfuerzos máximos van a dar ahí en ese redondeo. También probé por acá, refinando todo esto, refinando incluso las piezas completas, y me di cuenta que el esfuerzo máximo tiende a estar por aquí. Entonces voy a enfocarme allí. Ahora voy a darle un tamaño de malla de 2, voy reduciendo, le voy a dar OK, regenero la malla, digamos, nuevamente, y voy a correr un análisis
con un tamaño de elemento de 2 ahí. Entonces vamos por acá, análisis número 1, le decimos resolver en Nastran y esperamos. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Voy a refinar todavía más, es decir, voy a tomar el valor máximo que me va a dar ahí sobre ese borde, ¿cierto? Sobre esa superficie. Estamos de acuerdo en que no me estoy enfocando en un solo punto. Y vamos a tomar ese valor, fíjense que me acaba de dar un valor máximo de 32.68 y no me dio precisamente allí. Entonces voy a refinar todavía un poco más, es decir, me dio un valor de 32.68. Si ustedes me permiten tomar ese valor de 32.68, vamos a tomar ese valor 32.68 para un tamaño de malla de 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora le voy a dar acá en retornar y voy a editar ese control de malla. Lo voy a editar y ahora voy a pasar a un tamaño de 1. Fíjese que estoy dividiendo por 2 y le voy a dar en OK. Voy a regenerar la malla y voy a volver a correr el análisis con una malla de tamaño 1, ¿de acuerdo? Una malla todavía más fina. Vengo por acá por análisis, le digo resolver en Nastran y esperemos ese valor. Idealmente, digamos, el análisis de convergencia debería hacerse en el mismo punto, pero con mallas como esta nunca nos van a dar en el mismo punto, a no ser que usted modifique la geometría y usted tenga siempre el borde o un nodo justo donde usted lo quiere, que lógicamente es totalmente posible. Vamos a darle aquí en aceptar y vamos a observar esos resultados. Esperemos un momento y aquí nos está mostrando un valor máximo de 40.76. Vamos a cambiar esta orientación y observemos en dónde se está concentrando, justo sobre el redondeo, 40.76. Entonces observe, tenemos un valor de 40.76, 40.76, ¿de acuerdo? Para un tamaño de 1. Observe cómo va esa tendencia, 29, 32.68, 40.76. Bien, ahora, ¿converge? Pues digamos que mi criterio de convergencia será ¿cuál? Cuando la diferencia, ¿cierto? Digamos la diferencia entre el valor siguiente, entre el valor siguiente y el anterior, ¿cierto? O digamos el valor nuevo, digamos que la diferencia entre el valor nuevo y el anterior sea inferior, digamos, a 5%. Este es simplemente un número, dependiendo de qué tan exigente sea su análisis, usted puede reducir esto. Entonces, simplemente este va a ser mi criterio. Entonces, vamos a observar. Es decir, a priori, yo sé que este valor entre 32 y 40, no sé si este 29 y 32 debió haberlo calculado aquí al lado, digamos, me dé un número cuya diferencia sea inferior al 5%, pero con toda seguridad que entre 32 y 40 hay un valor demasiado grande, así que voy a seguir refinando todavía un poco más hasta una malla de tamaño 0.5. Listo, un tamaño de elemento de 0.5 milímetros. Voy a hacer ahora entonces ese ejercicio, retorno aquí, edito ese control de malla y en lugar de 1 voy a poner una malla de 0.5 y le voy a dar en OK. Regenero nuevamente la malla y si quiere, mientras eso sucede, mientras ese análisis, bueno, no me va a dejar. Entonces volvamos a Inventor. Ahí está, ¿de acuerdo? Y vamos a correr este análisis nuevamente. Vamos por acá por análisis 1, resolver en Nastran y vamos a observar qué resultados nos arroja. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy esperando? Que este valor sea un valor que esté muy cercano a el último, a ese valor de 40-42, que sea un valor muy cercano, de tal manera que al calcular el error
este caiga por debajo del 5%, es decir, la diferencia entre un valor y el otro sea 5% con respecto al valor anterior. Vamos a observar entonces los resultados que nos muestra, esperamos un momentico, y observe lo que nos está mostrando, es un valor de 49,13, valor de 49.13, vamos a ver, 47.12 y el nuevo valor, perdón, de 40.76, este era 0.5, 49.13. A ver, ¿cómo vamos aquí? 49.13, 49.13, estamos por acá, para un tamaño de malla de 0.5, ok, 0.5, 49.13. ¿Qué sucede si refinamos hasta 0.25? Vámonos hasta 0.25 y observemos qué es lo que vamos a obtener. Entonces vamos a hacerlo, vamos a editar y vamos a tener un tamaño de 0.25. Vamos a darle en OK, regeneramos la malla nuevamente y vamos a observar qué valor máximo nos da. Bien, ahora vamos a resolver ese análisis, resolver con Nastran y vamos a observar. Lógicamente esta malla es extremadamente densa ya. Entonces fíjese, ¿por qué no hago este análisis en todo el ensamble completo? Porque inclusive ayer que estaba intentándolo tuve problemas de memoria, es decir, es muy fácil encontrarse con ese tipo de problemas porque la cantidad de elementos es demasiado grande, o sea, pasan de cientos de miles a millones y no hay memoria que pueda con eso. Bueno, sí la hay, pero este computador que estoy usando es un computador de escritorio común y corriente, así que no tengo tanta memoria, apenas tengo 8 GB. Bien, vamos a ver entonces ahora los resultados y vamos a observar qué nos muestra. Observe, el valor máximo pasó a ser un valor de 52.11. Ahora, este valor de 52.11 lo vamos a depositar acá, 52.11, y vamos a observar, vamos a tratar de calcular, digamos, el error. Ese error, vamos a ponerlo acá, vamos a aumentarle un poco este tamaño, ponerlo en negrilla y lo centramos aquí. Ese error, digamos, se podría calcular de la siguiente manera, es decir, tomamos el resultado posterior, lo restamos con el resultado anterior y esto lo dividimos, es decir, con respecto al resultado anterior, y vamos a multiplicar todo esto por 100. Vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da una diferencia del 12%. Si hacemos lo mismo aquí, nos va a dar 24. Acá nos dio 20 y aquí nos dio 6. ¿De acuerdo? Entonces, si pudiésemos seguir refinando, tal vez pudiésemos llegar a un valor que sea cercano a 52, en donde el error caiga por debajo de 5. Y allí estaríamos llegando, digamos, cumpliendo con nuestro criterio. Ahora, acá porque el criterio era 5%, pero si el criterio hubiese sido, por decir algo, 7%, pues ya lo habríamos cumplido. ¿De acuerdo? Entonces, ese análisis, aquí, perdóneme, aquí digamos, nos falta agregar en este gráfico, podemos editar para agregar esa última fila, vamos a seleccionar los datos por acá para incluir esa última fila que no la seleccionamos. Vamos por acá a modificar y acá donde dice estos valores, esto va hasta la fila B9 y C9, entonces podemos ingresar aquí el 9 y acá también el 9 y darle en aceptar. Listo. Entonces observe que puede ser que la tendencia acá empiece a achatarse y siga
de una manera convergente a un valor. Entonces puede ser converger en un valor tal vez, no sé, un poco mayor a 52, pero nos sirve como valor de referencia. Entonces, eso era lo que les traía preparado para hoy. Si esta malla ya es muy densa y ustedes quieren ocultarla, pueden ocultarla por aquí donde dice malla y ocultan esa malla, ¿de acuerdo? Y esto se va a observar de esta manera. Si quieren, pueden volver a chequear, digamos, usando el factor de seguridad. Entonces podríamos ubicarnos, digamos, por acá. Le damos por acá en editar y vamos por acá por otros. Bien, se entiende que se demore porque es una cantidad de datos bastante grande. Y por acá en factor de seguridad ahora habíamos usado un valor máximo de 50. Vamos a ingresar ese valor aquí, vamos a especificarlo y modificamos este dato aquí. Vamos a darle acá en 50 y vamos a darle clic en display para que nos muestre ese factor de seguridad. Bien, entonces observe que la diferencia entre este valor y el que habíamos encontrado ahora es importante. El de ahora era 12 y este ya es 4,8, cosa que es importante tener en cuenta. ¿De acuerdo? Yo confío en que, digamos, podríamos seguir tratando de seguir refinando y encontrar un valor, pero no creo que vaya a superar los 60. Pero eso, digamos, no puedo basar esas decisiones en creencias, eso hay que constatarlo, digamos, experimentando numéricamente. Bien. Entonces observe que ese valor mínimo nos está dando 4,8, es decir, esos 500 newton que yo estoy aplicando, de todas maneras siguen, digamos, sigue siendo una carga segura, ¿de acuerdo? A la luz de este valor de 4,8 que tengo aquí. Entonces esta pieza es segura para esa carga de menos 500, según el análisis que acabamos de realizar. Esto era lo que tenía preparado para ustedes, espero que les sirva para algo. ¿De acuerdo? Y no es más. Les agradezco mucho por observar y hasta pronto.